Hola muchachos, ¿cómo están? Les habla la profesora Andrea Carvajal y bueno, vamos a continuar con el tema con el que habíamos empezado, que era la parte de sangre. Recuerden que en la clase anterior hablamos que era un líquido que estaba compuesto por elementos formes y en este caso vamos a continuar hablando. Hablamos en el video pasado de los eritrocitos y para hoy, bueno, nos corresponde el tema de leucocitos. Vamos entonces a empezar recordando que los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, son células especializadas que están formadas en la médula ósea y tejido linfático y protegen al organismo de infecciones. Tienen la capacidad de transportarse hacia los sitios de infección y por lo tanto atacar al germen. Vamos a tener, igual que el resto de las células de la sangre, pues un origen inicial de una célula madre. Esta célula madre, recordemos que se va a diferenciar en las diferentes líneas celulares y cada línea celular pues va a dar lugar a un tipo de leucocito en específico. En este caso vamos a tener la serie mieloide de este lado y la serie linfoide. La serie linfoide pues da lugar a los linfocitos, que serían el 30% de los leucocitos, y la serie mieloide pues está constituida por los neutrófilos polimorfonucleares, que son el 62%, los eosinófilos 2.3%, los basófilos 0.4% y los monocitos con un 5.3%. En general, el total de leucocitos en sangre, el valor normal es de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos por microlitro. Esto es el valor normal que debemos encontrar en un examen, por ejemplo, que hagamos de una hematología completa para hablar de que los leucocitos están en una cantidad normal. Las estructuras que están relacionadas con el sistema inmunitario, en este caso, son los ganglios linfáticos, el timo, el vaso y los huesos largos. Recordemos que en los huesos largos está la médula ósea y en la médula es donde se va a dar la formación de todas estas cadenas celulares. Y posteriormente van a ir hacia el vaso, al timo, los ganglios linfáticos para hacer activación o para estar en forma de depósito para ser usados posteriormente. Vamos a iniciar hablando de los neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos y macrófagos son células cuya forma de acción básica, es la fagocitosis. Vamos a tener que los neutrófilos, que es el porcentaje mayor de leucocitos en sangre, son células ya maduras, es decir, luego de que son o salen de la médula ósea ya en su forma madura, viajan en la sangre, van viajando en la sangre y al ser captado una sustancia eh, eh, activadora, en este caso que puede venir de las bacterias o de otras células del sistema inmunitario, estas sustancias activadoras van a expresar o van a generar que se expresen algunos receptores en la membrana endotelial o en las células endoteliales, lo que permite que ese neutrófilo que estaba en la sangre, por ejemplo, si hay una infección, por ejemplo en este caso de una bacteria dentro del tejido, ese neutrófilo tiene la capacidad de captar ese ataque y pasar eh, hacia el tejido. Esa capacidad de pasar desde o atravesar la capa endotelial se llama diapédesis. ¿Por qué? Porque primero hay una adhesión a los receptores que están en las capas endoteliales y a través de la diapédesis va a pasar entre las células endoteliales para llegar al tejido y posteriormente ir a atacar a la bacteria o al parásito o lo que esté generando, o la toxina, lo que esté generando el problema. En el caso de los macrófagos son la forma madura de los monocitos. Los monocitos son los que están
viajando en la sangre. Los monocitos son, al igual que los neutrófilos, pues están en la sangre y van viajando, pero los monocitos son la forma inmadura, es decir, no son la forma que realmente ataca al germen. El monocito, al igual que el neutrófilo, al captar sustancias quimiotácticas, es decir, sustancias que atraen y que le indican que hay algún tipo de amenaza, el monocito igualmente va a pasar a través de diapédesis entre las células endoteliales y cuando llega al tejido como tal, se convierte o madura y se convierte en lo que nosotros ya llamamos macrófago. Entonces, el macrófago es la forma madura de los monocitos. Como ya lo dije, pues dentro de las características que tienen estas células es la diapédesis, es decir, son capaces de pasar desde la sangre, atravesar el endotelio, atravesar a través de las células endoteliales, escurrirse a través de entre las células endoteliales y finalmente a través de un movimiento ameboide se pueden ir acercando las, mm, hacia las bacterias, los virus o la sustancia que esté generando el problema. Tienen la característica de que pueden ser atraídas por diferentes sustancias como toxinas bacterianas o víricas, productos degenerativos propios de los tejidos, productos de reacción del complejo de complemento, productos de coagulación. Y esa capacidad de poderse, de ser atraídos por estas sustancias es lo que nosotros llamamos quimiotaxis. Entonces, los leucocitos tienen la característica de atravesar la membrana, como les dije, a través de la diapédesis, ser atraídas por una fuente de sustancias quimiotácticas, que es lo que llamamos la quimiotaxis, y pueden moverse a través de los tejidos con movimientos ameboides hasta llegar o migrar, en este caso, hasta llegar al punto donde se está generando esa sustancia quimiotáctica, que usualmente son las bacterias, los virus o los parásitos que puedan estar atacando o estar afectando el tejido o infectando el tejido. Habíamos hablado que, bueno, la fagocitosis es una de las características principales de los macrófagos y los neutrófilos. En este caso se encargan de generar una ingestión celular del agente ofensivo. Es selectivo. Usualmente ataca aquellas estructuras que no son reconocidas por el sistema, aquellas sustancias o aquellas moléculas que tengan cubiertas proteicas protectoras, como en el caso de algunas bacterias. Y dentro del sistema inmunitario vamos a tener la línea linfoide y vamos a hablar más adelante de los linfocitos. Pero es muy importante establecer que los linfocitos tienen la capacidad de producir anticuerpos. Esos anticuerpos es como una especie de señalización que se une a la bacteria o al virus y por lo tanto señala que es algo ofensivo, lo cual va a ser reconocido por el neutrófilo y el macrófago y por lo tanto permite entonces como marcar la bacteria o el virus o el parásito para que el macrófago vaya precisamente hacia ellos para poder ser fagocitado. Y bueno, como les comenté anteriormente, la fagocitosis es propia de los macrófagos y los neutrófilos. En cuanto a la fagocitosis, vamos a tener proyección de pseudópodos, que es la forma inicial para lograr atrapar a la partícula. Los pseudópodos son estos especies de pies que empiezan a aparecer en la célula y que les permite arropar, si se puede decir así, la partícula ofensiva o el germen que se está atacando. Luego de que estos pseudópodos rodean la partícula,
va a ser o se forma la vesícula fagocítica, que fíjense que aquí tenemos la vesícula fagocítica en donde están las bacterias contenidas, y dentro de la célula el macrófago y el neutrófilo tiene la capacidad de digerir esa vesícula, ya sea porque tiene la presencia de lisosomas, de gránulos citoplasmáticos, tiene sustancias bactericidas como oxígeno, eh, hidrogeniones, hipoclorito y enzimas digestivas que van a atacar esa vesícula que ya se formó y van a destruir la bacteria o el virus o el parásito que esté atacando, el germen en general, para destruirlos completamente. Y de esa forma pues poder lograr la defensa del organismo. Bueno, más o menos el mismo dibujo. Fíjense que aquí tenemos el patógeno, está el macrófago, el fagocito, arropa el patógeno y posteriormente se forma la vesícula. Y como les hablé anteriormente, estos fagocitos también pueden fagocitar el germen que esté ya previamente marcado, como es en el caso de aquí, que tenemos una bacteria que tiene una cubierta que fue marcado con anticuerpos, y el fagocito, al detectar estos anticuerpos, sabe que debe fagocitar esta bacteria porque es una amenaza para el cuerpo. Entonces, al tener estos anticuerpos allí, pues ya está marcado el germen y el fagocito entonces hace su acción. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de un macrófago atacando a un grupo de bacterias. Entonces fíjense, aquí tenemos los pseudópodos. Fíjense cómo toma los pseudópodos, posteriormente lleva la bacteria hacia adentro y forma la vesícula para posteriormente destruirla. Parece un alien realmente, pero bueno, todos tenemos, todas estas partículas están funcionando todo el tiempo para evitar que tengamos infecciones. Todo este sistema, monocitos, macrófagos, es lo que, y su acción son lo que vamos a llamar o lo que se va a formar como sistema retículo endotelial. Este sistema retículo endotelial es la combinación total de los monocitos, los macrófagos tisulares fijos, los macrófagos tisulares móviles y algunas células endoteliales de la médula ósea, tejido linfático y vaso. Estos macrófagos, como les dije, tenemos los monocitos que ya hablamos que estaban en la sangre, pero vamos a tener monocitos que ya han migrado previamente hacia los tejidos y que están de forma fija dentro del tejido, que ya están en forma de macrófagos o la célula madura. Estos macrófagos, hay algunos tejidos en donde hay una mayor cantidad de macrófagos fijos y tisulares porque son tejidos que son más susceptibles de poderse infectar. Como es el caso, por ejemplo, de los pulmones a través del aire que respiramos, como es el caso de la piel, ya que si hay una herida, si hay un roce, pues puede penetrar algún tipo de germen. Y recuerden que el tejido linfático pues va a permitir también ir vigilando todo lo que va pasando a través de la sangre. Igualmente tenemos el vaso y la médula ósea, que son tejidos muy importantes en donde deben evitarse las infecciones, especialmente en la médula ósea, porque recuerden que de allí es de donde nacen todos las células sanguíneas. Entonces, si hay una infección o un daño en la médula ósea, pues sería algo catastrófico. Y el hígado, pues en el hígado deben estar porque a través del hígado se va drenando toda la sangre que viene con toda la absorción, todo lo que se ha absorbido en el intestino pasa a través del hígado. Entonces estos tejidos, que son tejidos, si se puede decir, por donde son más susceptibles la llegada de infecciones, pues son tejidos que tienen una gran cantidad de macrófagos, de forma tal de mantenernos totalmente protegidos. Y a este conjunto de tejidos con la acción macrofágica de monocitos es lo que se conoce como sistema retículo
endotelial. Ahora, cuando tenemos un ataque de alguna bacteria o de algún germen, una de las respuestas principales que vamos a tener va a ser algo llamado inflamación. Ahora, ¿a qué se refiere la inflamación y por qué se produce la inflamación? Aquí tenemos, por ejemplo, una herida en la piel, tenemos tal vez una picadura de zancudo, digámosles que fue eso, que posteriormente fue rascada y contaminada con algún germen. Al infectarse o a generarse algún tipo de patógeno en este punto, va a empezar la migración de los macrófagos, los monocitos, los leucocitos, y fíjense que van a generar una inflamación de esa zona. Pero una inflamación muy característica, fíjense que está muy bien delimitada. Es rojo, ¿por qué? Porque hay inflamación, probablemente sea dolorosa y si se puede decir está delimitada. Entonces, la inflamación se refiere a cambios en el tejido afectado y vecino en respuesta a la invasión de agentes ofensivos, y esta inflamación permite que se dé lo que se llama un efecto tabicador, con la idea de mantener la infección en un solo sitio y no permitir que se siga esparciendo hacia otros lugares. Este efecto tabicador que se da por la inflamación se da primero porque hay una vasodilatación. Al haber un agente ofensivo en ese punto, pues hay aumento de la circulación, aumenta el flujo sanguíneo local, y este aumento de flujo sanguíneo local va a permitir varias cosas. Primero, aumenta la permeabilidad de los capilares, por lo tanto hay mayor fuga de factores de coagulación y proteínas hacia el tejido intersticial que se encuentra en esa zona. Va a haber coagulación en el intersticio, lo cual permite que se dé como esa tumefacción o esa inflamación, y va a haber migración. Al haber una vasodilatación va a ser mucho más fácil la migración de granulocitos, o sea, de neutrófilos y monocitos hacia el tejido. Esta migración de todos estos glóbulos blancos, es decir, de los granulocitos y los monocitos, va a generar la tumefacción de esas células tisulares y la producción de diferentes sustancias. Usualmente sustancias que van a provocar mayor inflamación, como es la histamina, bradiquinina, serotonina, prostaglandinas, complemento y linfoquinas, que serán encargadas de atraer o seguir atrayendo cada vez más granulocitos, monocitos. Obviamente eso va a ser de acuerdo al grado de infección que tenga la persona. Pero en general, pues todas estas funciones van a permitir que se tabique o que haya una zona en donde se limite la infección para que nuestro sistema inmune pueda atacar y que no haya peligro de que se siga esparciendo. Entonces, las fases de inflamación vamos a tener la activación del macrófago tisular, la invasión de neutrófilos, que es lo que se le llama neutrofilia. Después vamos a tener una segunda invasión de macrófagos, porque primero actúan los macrófagos que ya están en el tejido, o sea, los macrófagos ya activos. Y después los monocitos que estaban en sangre empiezan a migrar de forma tal de que hay una segunda invasión de macrófagos que derivan de los monocitos que estaban en sangre. Y esta activación de macrófagos y monocitos van a activar la producción de mayor cantidad de granulocitos y monocitos en la médula ósea. ¿Por qué? Porque esos macrófagos activados van a producir una gran cantidad de sustancias, entre ellas factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, que van a activar a las colonias formadoras de granulocitos y monocitos, y por lo tanto va a haber una mayor producción por la médula ósea de los granulocitos, monocitos y macrófagos. Aparte de los monocitos y neutrófilos, tenemos otro tipo de célula leucocitaria que se conoce como basófilos. Estos basófilos son una célula polimorfonuclear también,
se encuentran en muy poca cantidad, están más que todo relacionadas con las reacciones alérgicas. Se almacena gránulos con muchas sustancias proinflamatorias como la histamina, la radiquinina, serotonina, prostaglandinas, y que van a ser sustancias que van a permitir o generar inflamación. También produce factor quimiotáctico de los eosinófilos, es decir, este basófilo puede activar a la otra línea celular que sería la de los eosinófilos. Los basófilos en general, como les dije, están más que todo relacionados cuando hay alérgenos o la situación patológica es más que todo algo que está generando una alergia. La otra línea celular son los eosinófilos, también son polimorfonucleares, son el 2% de los leucocitos circulantes, no tienen mucha capacidad de fagocitosis y su forma de acción principal va a ser liberando algunas sustancias que pueden ser catalíticas o dañar o que pueden dañar al germen que van a atacar, como la liberación de enzimas hidrolíticas, liberación de formas reactivas de oxígeno y gránulos de proteína principal básica que tiene la capacidad de ser larvicida. Larvicida, o cuando hablamos de larvas, estamos hablando principalmente de infecciones parasitarias eh, por parásitos de tipo larva, ¿no? Como los ascaris lombricoides, las lombrices, que es lo que se conoce comúnmente como lombrices. Pero básicamente pues los eosinófilos tienen o están en poca proporción y están principalmente relacionadas con aquellas infecciones parasitarias. Entonces, de todas las células que hemos hablado hasta ahora, hemos hablado que son células que atacan a los gérmenes de forma inespecífica, es decir, de forma general, si hay un germen, es atacado por todas estas células de las que hemos hablado hasta ahora. Y a esta capacidad del ser humano de resistir el ataque de microorganismos que se da por procesos generales y no específicos dirigidos a un germen como tal, es lo que nosotros conocemos como inmunidad innata. Entonces la inmunidad innata está dada por estas células de las que ya hablamos, que tienen la capacidad de fagocitosis, como los neutrófilos y los macrófagos. Y la inmunidad innata también está dada por las secreciones ácidas gástricas. Nosotros, el ácido que producimos en el estómago al comer, una de sus funciones es precisamente tratar de eliminar la mayor cantidad de microorganismos patógenos que puedan venir dentro de la comida. La resistencia de la piel, nosotros tenemos la capacidad de que nuestra piel es resistente y solamente puede entrar algún tipo de bacteria o sustancia o virus o hongo por la piel a través de una herida. Entonces, la resistencia de la piel forma parte de los procesos generales que nos generan inmunidad innata. Y la presencia en sangre de sustancias tóxicas para los microorganismos, como especies reactivas de oxígeno o otras sustancias que pueden de forma general pues atacar cualquier tipo de germen que esté allí. Entonces, estos factores o estos procesos que tenemos aquí es lo que nosotros conocemos como inmunidad innata. O sea, que nace con nosotros. Ahora, tenemos otro tipo de inmunidad que es la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es la capacidad de desarrollar resistencia específica y de forma potente frente a microorganismos invasores individuales. Pueden ser bacterias, virus, parásitos, toxinas. Y la inmunidad es adquirida posterior a la invasión del germen, es decir, se necesita que ese germen haya ya penetrado en nuestro organismo, que nuestro sistema inmune lo haya reconocido y de esa forma nuestro sistema inmune produzca leucocitos, en este caso linfocitos específicos para esa bacteria, virus, parásito o toxina en particular. Entonces, este tipo de inmunidad adquirida está dada por los linfocitos, que es lo que vamos a hablar en nuestra próxima clase.
Entonces, bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y bueno, vamos a detallar y vamos a entrar más en el mundo de la inmunidad adquirida cuando estemos hablando entonces de los linfocitos. Muchas gracias.